Hola, mi nombre es Jaime Alberto Londoño y soy profesor del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estudiaremos nociones de máximos y mínimos de funciones en varias variables y de cómo encontrar estos máximos y mínimos. Recordemos cómo funciona el problema en una variable. En una variable voy a colocar un ejemplo de una función, digamos, en el intervalo -1, 7. La función es la que tenemos acá. Típicamente, ¿cuál es la estrategia para uno determinar los máximos y mínimos de una función continua en un intervalo cerrado? Y es muy importante que sea cerrado. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Pues uno mira la función y divide la función en dos regiones. Primero, la región de adentro, es decir, el intervalo abierto 1, 7, y luego mira los bordes. En el intervalo 1, 7, cualquier máximo y mínimo de la función va a ser un máximo y mínimo local. Esa es la primera observación que se hace. Entonces, para resolver el problema, uno lo que hace es mira esta función y mira los máximos y mínimos locales. Típicamente los máximos y mínimos locales son relativamente fáciles de hallar porque uno también observa que en cualquier punto que sea un extremo local, un máximo o mínimo local, la derivada debe ser 0. Típicamente para un problema de estos hay solo un conjunto finito de puntos que satisfacen que la derivada es 0. Si estamos de buenas, pues si estamos de malas probablemente habrán muchos, pero si estamos de buenas, en la mayoría de los casos que nos interesan, hay unos cuantos puntos en donde la derivada es 0 y esos puntos se buscan, se encuentran y esos son candidatos a ser extremos locales y por lo tanto son candidatos a ser extremos globales. Por último, como la función solamente tiene dos extremos, entonces uno evalúa la función en cada uno de los extremos. Recapitulando, si uno quiere encontrar el extremo de la función, mira el valor más grande de la función y el valor más pequeño de la función cuando se miran los puntos que son extremos del intervalo y los puntos en donde la derivada es 0. Típicamente son pocos puntos. Se evalúa la función en esos puntos y el valor más grande de la función en ese intervalo de esos que se obtienen es el máximo de la función y el valor más pequeño de esos posibles candidatos es el mínimo de la función. Hay otro caso que uno aprende a resolver en cálculo de una variable y ese es: supongan que ustedes tienen una función continua en un intervalo abierto, ya no cerrado. En un intervalo abierto, una función no necesariamente tiene extremos. Pero la técnica que les comento a continuación sirve para aquellos casos en donde la función tenga extremos en un intervalo abierto. Entonces, lo que se hace típicamente es en aquellos casos en donde la función es cóncava, hacia arriba o hacia abajo durante todo el intervalo, acá vemos un ejemplo de una función cóncava. ¿Qué es una función cóncava? Es una función que cuando ustedes miran la cuerda que une dos puntos de la gráfica cualquiera, esa cuerda, el segmento de recta que va entre los dos puntos, AF de A y BF de B, resulta estar por encima de la gráfica de la función. Eso es una función cóncava. Entonces, si la función es cóncava, que se puede determinar por conceptos de diferenciabilidad, uno típicamente mira la segunda derivada. Si la función es cóncava hacia arriba, la segunda derivada deberá ser positiva en todo punto. Entonces, en aquellos casos en donde tenemos un intervalo abierto y una función continua en donde la función es cóncava y hay un punto crítico, hay un teorema que nos asegura que ese punto crítico debe ser un mínimo no solamente local, sino un mínimo global. Algo parecido pasa en la situación contraria a esta, en el sentido de que si uno tiene una función cóncava hacia abajo
que también se determina mirando las derivadas y mirando que las segundas derivadas sean menores que 0 en todo punto, si la función es 2 veces diferenciable y tiene un punto crítico, ese punto crítico debe ser un máximo local y un máximo global. Esas son las dos estrategias que típicamente uno tiene para encontrar mínimos locales, mínimos globales de una función, ya sea en un intervalo abierto, en un intervalo cerrado, en una variable. Lo que vamos a hacer hoy es revisar esas mismas dos técnicas y mostrar que esas mismas dos técnicas se pueden copiar a Rn esencialmente siguiendo las mismas ideas con los cambios sutiles que son propios del hecho de que estamos mirando funciones en varias variables. Por último, déjenme revisar un script de GeoGebra para explicarles un poquitico más acerca de esta convexidad de la función. Acá tenemos el script de GeoGebra en donde tenemos una función definida en el intervalo 0, 2. Es una función continua. La función es convexa porque no importa cuál sea el punto A o el punto B, siempre la cuerda que une a los dos puntos está totalmente por encima del gráfico de la función. Entonces la función es cóncava hacia arriba. Acá vemos que cuando la función es cóncava hacia arriba, el punto crítico, que es el punto en donde las derivadas son ceros, tienen que ser un punto mínimo. La idea de eso está en el siguiente hecho. Miren que si movemos el punto C un poquito, permítanme, movemos acá el punto C. El valor de la pendiente de la recta tangente a la curva, ustedes lo pueden ver, acá está en esta parte de acá. Al ser la segunda derivada positiva, quiere decir que el valor de la pendiente va creciendo. Ustedes lo pueden ver, miren, pasa desde menos 2, menos 1, etcétera, 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 pasa a 0, etcétera, 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 hasta valores positivos. Entonces, al ser eso, al ser la derivada de una función creciente y al pasar por un punto en donde la derivada es 0, solamente puede haber un punto en donde eso pasa. Y eso quiere decir que en todo el intervalo anterior al punto, digamos, que es nuestro candidato, la derivada de la función es negativa y a la derecha toda la derivada de la función es positiva. Eso implica, y eso lo vimos en cálculo diferencial cuando lo estudiamos, que el punto debe ser un punto mínimo global. Esa es la justificación de que en funciones convexas, en funciones cóncavas hacia arriba, el punto mínimo, el punto crítico sea un mínimo global. Vamos a revisar los conceptos básicos de topología que son necesarios para entender la formulación correcta de los problemas que estamos revisando hoy de extremos globales. Ya habíamos comentado el concepto de qué quería decir un punto interior. Si teníamos un conjunto, un punto interior quería decir que cuando uno consideraba el disco o la bola, una bola lo suficientemente pequeña alrededor del punto, toda la bola estaba incluida dentro del conjunto. Eso era un punto interior de un conjunto. Vamos a decir que un conjunto es abierto si todo punto del conjunto es un punto interior. Entonces, en nuestro ejemplo en el que tenemos acá, este conjunto sin el borde, el conjunto gris sin el borde, es un conjunto abierto. Porque no importa dónde se pare uno, siempre va a haber una bola o un disco lo suficientemente pequeño completamente metido en el conjunto. Si incluimos el borde, el conjunto ya deja de ser abierto. ¿Por qué? Porque para los elementos del borde, no importa qué tan pequeña hagan ustedes la bolita o el disco,
siempre va a intersectar unos elementos del conjunto y unos elementos que no están en el conjunto. Entonces los puntos del borde no podrían estar dentro del conjunto para que el conjunto sea abierto. Se sabe, y es un hecho de topología básico, que si ustedes tienen una función continua, entonces el conjunto de valores menores que algo o mayores que algo siempre son conjuntos abiertos. Las uniones e intersecciones finitas, esto solamente vale para el caso de uniones e intersecciones finitas, el conjunto siempre es abierto si cada uno de los conjuntos son abiertos. Entonces acá les doy un ejemplo de un conjunto abierto. Por ejemplo, cojan el círculo unitario sin el borde y súmenle el lado de la recta 2x más 3y igual a 1/2, que está en el lado apropiado y que no incluye la recta. La unión de esos dos conjuntos es un conjunto abierto porque cada uno de ellos es abierto. Lo mismo, si este es un círculo y este es un lado del plano dividido por la recta, la intersección de ellos dos también son conjuntos abiertos. Es un hecho topológico que si ustedes miran cualquier conjunto y miran todos los puntos que son interiores, ese conjunto también es abierto. Entonces, en nuestro ejemplo, inclusive si tenemos este conjunto con el borde y solamente miramos los puntos interiores, o solamente quedan los puntos de adentro, sin el borde, ese conjunto sería abierto. También definimos un conjunto cerrado. Un conjunto cerrado es un conjunto en donde el complemento del conjunto es abierto. Entonces, por ejemplo, si tenemos este conjunto con el borde incluido y miramos el complemento, es toda esta zona de acá, ese conjunto se vuelve abierto. Claro, si yo me paro en cualquier punto del exterior, siempre va a haber una bolita completamente metida fuera del conjunto. Ese sería un ejemplo de un conjunto cerrado. Pero, por ejemplo, este que tenemos sin el borde no sería un conjunto cerrado. Y ya habíamos visto que era un conjunto abierto. Y la razón es que el complemento incluiría el borde. Y si ustedes incluyen el borde, cualquier bolita, no importa qué tan pequeña sea, va a tener elementos que están fuera y dentro del conjunto. Entonces, el conjunto con el borde no sería sí sería cerrado con el borde, y sin el borde no sería cerrado. La frontera de un conjunto es, por definición, de un conjunto son aquellos puntos que no son interiores ni al conjunto ni al complemento. Es decir, en nuestro ejemplo, la frontera de este conjunto serían los puntos que no son interiores ni a este ni a este. Los puntos interiores al conjunto es el conjuntico menos el borde. Y el interior del complemento es el conjunto menos todo el interior, menos todo este conjunto incluyendo el borde. Es decir, los únicos puntos que no quedan en ninguna de las dos categorías es exactamente la fronterita. Esa fronterita se conoce como la frontera del conjunto, es el borde del conjunto. En esencia, ¿cuáles son los conjuntos cerrados? Van a ser aquellos conjuntos que contienen a la frontera. Entonces volvemos al mismo ejemplo de acá. Si consideramos esta pequeña elipse, este conjunto no sería cerrado porque no contendría el borde, pero este conjunto sí sería cerrado porque contiene el borde. La idea es que la noción de conjuntos abiertos y conjuntos cerrados son generalizaciones de las ideas de intervalos abiertos e intervalos cerrados en una variable. Entonces, la idea de un intervalo abierto va a corresponder, en esencia, es un poquitico más técnico que eso, pero en esencia es el equivalente a un intervalo abierto en una variable. Ahí hay que incluir unos elementos de conexidad, pero por el momento, digamos, queremos es hacer la analogía entre los dos conceptos. Entonces, un intervalo abierto en esencia son los que van a corresponder a la noción de conjuntos abiertos en una variable, y un conjunto cerrado va a corresponder en esencia
a la idea de intervalos cerrados en una variable. De hecho, si uno mira los conjuntos de una variable, nuestra definición, la que dimos, corresponde a tener conjuntos abiertos, van a ser en esencia intervalos abiertos o uniones de intervalos abiertos, y conjuntos cerrados van a ser en esencia intervalos cerrados o intersecciones de intervalos cerrados. Otra observación que es importante para conjuntos cerrados es que si yo tengo una función continua, el conjunto de valores que son menores o iguales que un número o que son iguales a un número son conjuntos cerrados. Recordemos la diferencia con conjuntos abiertos. ¿Cuál era el ejemplo que teníamos? Conjuntos abiertos eran los conjuntos de los valores de la función tal que el valor de la función era menor estrictamente que un número. Entonces esos son los conjuntos abiertos que teníamos de ejemplo. Los conjuntos cerrados es que sea menor o igual que un número o mayor o igual que un número o igual a un número. Es decir, en esencia son aquellas imágenes inversas de conjuntos cerrados o de intervalos cerrados, como teníamos, o de conjuntos cerrados. La unión e intersección finita de conjuntos cerrados es cerrada. En general, la intersección arbitraria de conjuntos cerrados es cerrada, pero la unión arbitraria de conjuntos cerrados no es cerrada. Pero si limitamos nuestra frase a que sea una colección finita de conjuntos, la unión finita de cerrados y la intersección finita de cerrados siempre es cerrada. Lo mismo que para abiertos, la unión finita de abiertos y la intersección finita de abiertos es abierta. Acá vemos unos ejemplos de conjuntos cerrados. Este, por ejemplo, es el disco unitario incluyendo el borde, y esto es el pedazo del plano que está a un lado de la recta 2x más 3y igual a un medio, incluyendo la recta. Si ustedes hacen la unión de esos dos conjuntos, es un conjunto cerrado porque cada uno de ellos es cerrado, porque cada uno es el conjunto de puntos que es menor o igual que el valor de una función continua, o esta de acá que también es el conjunto de puntos que es menor o igual que una función continua. Lo mismo el complemento al disco unitario, pero solamente el interior, interceptado con la recta 2x más 3y, son ejemplos de conjuntos cerrados. Siempre que ustedes tengan un conjunto arbitrario y le unen su frontera, el conjunto que nos produce va a ser un conjunto cerrado. Otra noción topológica importante que no necesita tanta discusión es el concepto de un conjunto acotado. Vamos a decir que un conjunto es acotado si podemos meterlo en un círculo o una bola lo suficientemente grande, es decir, no crece indefinidamente. Para eso, esa va a ser nuestra definición de conjuntos acotados. Entonces ya tenemos las nociones de conjunto abierto, conjunto cerrado y conjunto acotado en varias variables. Entonces, el teorema de Weierstrass es una generalización del teorema que teníamos en una variable. En una variable habíamos dicho que siempre que teníamos una función continua definida en un intervalo cerrado, acotado, la función siempre tenía máximo y tenía mínimo. El teorema de Weierstrass se puede generalizar con las definiciones que hemos dado anteriormente a varias variables. Exactamente, si tenemos una función definida de un conjunto D en RD y la función es una función continua, y tenemos que el conjunto D es un conjunto cerrado y acotado, entonces la función, el teorema de Weierstrass dice que la función siempre tiene un máximo y mínimo global. Eso no siempre es cierto para cualquier función continua, pero si el dominio es cerrado y acotado, siempre hay extremos y los extremos son alcanzados dentro del conjunto. Bueno, como habíamos comentado, el teorema de Weierstrass es una generalización del mismo teorema para funciones continuas en intervalos cerrados de los reales, cerrados y acotados. Si el conjunto es abierto, la función no necesariamente tiene por qué tener extremos. Ya habíamos visto un ejemplo en los reales,
Pero también hay otros ejemplos, por ejemplo, la función y igual al logaritmo de x en 0 infinito. Es una función continua en el intervalo 0 infinito, pero como el intervalo 0 infinito es abierto, no puedo garantizar que haya extremos, que haya máximos y mínimos. El problema de encontrar extremos se reduce a encontrar los extremos de f en el interior y los extremos de la función en la frontera. Entonces, la misma técnica que utilizábamos en una variable es la técnica que vamos a utilizar en varias variables. ¿Qué va a hacer? Vamos a tener la función definida sobre un conjunto cerrado y acotado que con seguridad va a tener máximo y mínimo. Lo que vamos a hacer es miramos la función en el borde y miramos los máximos y mínimos de la función en el borde. La técnica para encontrar los máximos y mínimos de la función en el borde se va a llamar multiplicadores de Lagrange y la veremos en la próxima clase. Pero entonces queda el problema de determinar los máximos y mínimos, por lo menos locales, de la función dentro, en el interior del intervalo, del conjunto. Entonces lo que uno hace es mira cuáles son los extremos locales. Va a haber un teorema que dice en aquellos puntos en donde hay extremos locales, todas las derivadas de la función son 0. Igual que antes, esos puntos en donde todas las derivadas son 0 típicamente van a ser poquitos y vamos a encontrar los posibles candidatos que pueden ser extremos locales. Por último, complementando con lo que vamos a ver en la próxima clase, eso resolvería el problema, porque entonces cualquier extremo global va a ser un extremo local del interior o un extremo local de la frontera. Los puntos extremos locales de la frontera se van a poder hallar con la técnica de multiplicadores de Lagrange y los puntos que son extremos locales de la función dentro se van a poder hallar con la técnica que voy a explicar ahora. Primero tenemos que definir qué es un extremo local en el contexto de varias variables. Un punto C, igual que antes, es un máximo local o un mínimo local si hay una bola lo suficientemente pequeña. Si estamos en 2 variables es un disco, si estamos en 3 variables es una bola, si estamos en n variables es una n bola, de forma que para todos los puntos cerquita de el punto C, en esa bola lo suficientemente pequeña, el valor de la función es menor o igual que C. En ese caso uno dice que f de C es un máximo local. Y si ocurre la desigualdad opuesta, uno dice que es un mínimo local. Igual que en una variable, la diferencia es que antes en una variable tenía que haber un intervalo alrededor del punto. Ahora no es un intervalo alrededor del punto, sino que es una bola alrededor del punto. Si es un máximo o un mínimo local, uno dice que la función es un extremo local. Igual que en una variable uno tenía que en cualquier función que fuera un extremo local, con tal de que la función fuera diferenciable, inmediatamente la derivada era 0. Eso era lo que nos facilitaba encontrar solo unos cuantos puntos que podían ser candidatos a ser extremos de la función. Hay una versión de ese teorema en varias variables y el teorema se llama el teorema de Fermat y lo que dice es que si ustedes tienen un punto interior y en un punto interior f, una función, tiene un extremo local, entonces todas las derivadas parciales de la función en ese punto tienen que ser 0. Que es la generalización de lo que teníamos en una variable, que si teníamos una función y teníamos un máximo o un mínimo local, la derivada allí tenía que ser 0. Aquí, como tenemos funciones de varias variables, no basta con que sea una sola derivada, van a ser todas las derivadas en todas las direcciones tienen que ser 0. Y la demostración es muy sencilla, porque en realidad es coger la función, dejar todas las variables constantes en las componentes de C, menos en la y-ésima variable. Si uno mira esa función, entonces esto se vuelve una función de una sola variable en una variable, y por lo tanto podemos aplicar el teorema de Fermat en una variable, y si yo tengo un extremo local de la función, pues cuando yo me voy en una dirección cualquiera, ese punto va a seguir siendo un extremo local en esa dirección, por lo tanto, la derivada en esa dirección tiene que ser 0, pero la derivada en esa dirección es la derivada direccional. Eso implica entonces que en los extremos locales el gradiente de la función en el punto es igual a 0. Claro, el gradiente es
el valor de todas las derivadas direccionales, el vector de todas las derivadas direccionales. Y si todas las derivadas direccionales valen 0, pues eso quiere decir que el gradiente vale 0. La condición, como en una variable, de que el gradiente sea igual a 0 es solo una condición necesaria, no es suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que uno puede tener un punto en donde todas las derivadas son 0 y el punto no sea ningún extremo local. Eso lo conocen ustedes, por ejemplo, de ejemplos en funciones de una variable. Si ustedes tienen la función y igual a x al cubo, la función y igual a x al cubo en 0, su derivada es 0, pero sin embargo el punto en 0 no es ni máximo ni mínimo local. Eso pasa en una variable y también pasa en varias variables. Claro que tiene que pasar en varias variables porque el caso de varias variables es una generalización del caso de una variable. Bueno. Los puntos en donde la función, siendo diferenciable, satisface que el gradiente sea igual a 0, se llaman puntos críticos de la función. Entonces, el teorema de Fermat en varias variables es una generalización del mismo teorema en una variable. Otra observación que vale la pena hacer es que si yo tengo una función que tiene un extremo global en un punto y el conjunto es abierto, aunque no hay ningún teorema que me garantice que haya que tener un extremo global, hay casos en donde la función puede tener extremos globales. Si la función llega a tener un extremo global en un punto y el dominio es un conjunto abierto, entonces necesariamente de lo que hemos visto del punto tiene que ser un punto crítico. Entonces, vamos a ver, para poder explicar qué se hace en el caso de extremos locales, cómo determina uno si un punto, qué tipo de extremo local es, si es un máximo local o un mínimo local. Vamos a ver un par de nociones que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en ese contexto. Bueno, entonces vamos a ver el teorema de Taylor en varias dimensiones, que es una de las nociones que necesitaremos para entender qué es lo que está pasando en el caso de extremos locales para funciones de varias variables. La idea es la siguiente, la idea es en una variable, uno ya tenía el concepto de diferenciabilidad y la función cerca de un punto era la aproximación lineal más unos errores que eran lineales y que esas funciones errores satisfacían la propiedad de que se iban a 0 cuando h se iba a 0. Una generalización de esas nociones es este teorema de Taylor en varias dimensiones, que lo que dice es que si ustedes tienen una función diferenciable en un punto interior con derivadas parciales de segundo orden continuas cerca de C, entonces la función cerca de C es aproximadamente, ahora ya no es la aproximación lineal, sino la aproximación cuadrática, que es esta parte, más unos errores que satisfacen la propiedad que se van a 0 cuando el h se va a 0, y esos errores pues satisfacen la propiedad de que, digamos, son errores que se van a 0 más rápido que funciones cuadráticas. Eso es lo que está diciendo, pues todo este error. Por lo tanto, pues estas funciones, lo que estamos diciendo es que estas funciones se van a 0, y al multiplicar por esto, pues lo que estamos diciendo es que el error que queda de la función, quitándole esta parte cuadrática, es un error que se va a 0 mucho más rápido que funciones cuadráticas. Bueno. Esta es la generalización entonces del teorema de Taylor en una variable. Esto que está diciendo entonces me está diciendo cómo se escribe la función cerca de C. ¿Sí? Entonces, intuitivamente lo que está diciendo es, mire, la función cerca de C es esta función cuadrática que tenemos acá, más unos errores que son despreciables. Esa es más o menos la idea. Si el gradiente de la función llega a ser igual a 0, como ocurre en los puntos críticos, entonces este término se va a 0 y la función cerca de C es en esencia el valor de la función más esto que corresponde, estos son constantes, más esto que corresponde a un término cuadrático puro, solamente términos de grado 2, más un error, y la idea pues es que ese error es insignificante. Entonces en esencia lo que está diciendo es la función cerca de C es aproximadamente el valor de la función más este término cuadrático. Entonces, para entender el comportamiento de la función alrededor de un punto crítico C,
En esencia, hay que entender el comportamiento de esta función que tenemos acá. ¿Cómo es esta función que tenemos acá? Para eso, a esto se le llaman formas cuadráticas. Hay que saber, hay que entender cómo se pueden representar estas formas cuadráticas, qué características tienen, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es tratar de entender esas formas cuadráticas. Entonces, una observación que uno hace es que si estos elementos de esta forma cuadrática tienen estos elementos que son elementos de una matriz cuadrática de segundas derivadas. Bueno, esa matriz cuadrática de segundas derivadas, por un teorema que habíamos visto antes, es simétrica. ¿Por qué? Porque la derivada con respecto a xy con respecto a xj es la misma de xj con respecto a xy. El componente ij de la matriz de segundas derivadas, segunda derivada de f con respecto a x y xj, entonces va a ser igual a la segunda derivada de f con respecto a xj, xy. Entonces la matriz de segundas derivadas va a ser una matriz simétrica. Bueno, es una observación que hacemos. Resulta que de álgebra lineal, si uno tiene una matriz simétrica y la matriz no es singular, y tiene valores propios, entonces la matriz simétrica va a tener exactamente tantos valores propios contando multiplicidades y van a ser valores propios reales como el tamaño de la matriz. Van a haber tantos valores propios como el tamaño de la matriz y va a haber un conjunto de vectores ortonormales asociados a cada vector propio, es decir, va a haber un vector propio asociado a lambda 1, un vector propio asociado a lambda 2, etcétera, etcétera, un vector propio asociado a lambda d. Y se pueden escoger esos vectores de forma que sean ortonormales. ¿Eso qué quiere decir? Que sean perpendiculares entre ellos y que tengan norma 1. Si eso ocurre, a eso se le llama diagonalización de la matriz. Si eso ocurre, para todo punto cercano a 0, fíjense que esta es una función. Estamos quitando la parte de f de 6, solamente estamos mirando la parte, esta parte de acá, esta parte de acá. Queremos entender cómo es esta función. Entonces, si miramos esta función cerca de 0, lo que dice el teorema es que cualquier vector cerca de 0 se va a poder escribir como estos son vectores ortonormales, van a ser una base, entonces todo vector cerca de 0 se va a poder escribir como una combinación lineal de estos vectores b1, b2, b3 hasta bn. Lo que dice este teorema es que entonces la función cerca de 0, en realidad para todo, en este caso, para todo vector, si ustedes logran escribir el vector como una combinación lineal de los vectores propios asociados a los valores propios de la matriz, entonces necesariamente la función en ese vector, cuando el vector tiene esa representación, tiene una estructura muy sencilla. Es la suma de los lambda i ti al cuadrado. Es decir, van a ser los valores propios por ti al cuadrado. Esta función es extremadamente sencilla. Ahorita vemos en un dibujo esto que quiere decir, pero esto lo que está diciendo es, mire, en cada dirección la función se comporta como ti al cuadrado multiplicado por lambda i. Es decir, en esencia, piensen en una variable, la función x al cuadrado o la función menos x al cuadrado en el caso de que sea negativa, o la función x al cuadrado por una constante, o siendo positiva, o la función x al cuadrado por una constante negativa. Entonces, la suma de esas funciones por constantes va a ser cómo se va a comportar la función cerca de 0. Entonces, aquí hacemos las observaciones. Primero, la función que vamos a mirar, que hacía parte de esta representación de la función cerca de c, esta parte cuadrática, lo que queríamos era entender cómo era este pedacito. Entonces, la función cerca de ese punto, para entender la función cerca de ese punto, definimos la matriz de derivadas parciales. Acá la tenemos. A esta matriz se le llama matriz hessiana de la función en C.
la matriz de segunda, y va a corresponder a la noción de segunda derivada. En el concepto de varias variables, no vamos a tener una sola segunda derivada, vamos a tener una matriz de segundas derivadas y vamos a tener un par de derivadas por cada par de direcciones que ustedes escojan I y J. Bueno, esta matriz es una matriz simétrica por el teorema que ya habíamos mencionado antes. Las derivadas parciales mixtas son idénticas, no importa el orden, es decir, esta componente es igual a esta y así sucesivamente. Bueno, toda matriz, y eso es un hecho de álgebra lineal, toda matriz simétrica que no sea singular, es decir, que sea invertible, tiene de valores propios reales contando multiplicidades. Y además, cada uno de esos valores propios van a tener vectores propios y se pueden escoger los vectores propios de forma que sean ortogonales todos entre ellos, inclusive si hay multiplicidades aquí entre los valores propios de esta matriz. Entonces, ya habiendo revisado todo lo que hemos dicho, podemos llegar a lo que queríamos llegar, que es tratar de caracterizar los extremos locales de una función en varias variables. La idea en esencia es ¿cuál? No vamos a ir en la prueba formal, pero sí ya tenemos las dos ideas que son esenciales para entender qué es lo que está pasando. Si yo tengo un punto interior y el gradiente de la función en ese punto es igual a 0 y los valores de la matriz hessiana los valores propios de la matriz hessiana son todos positivos, entonces C es un mínimo local. Si los valores propios de la matriz hessiana son negativos, entonces C es un máximo local. Entonces, el teorema es consecuencia del teorema de Taylor que habíamos visto y de la representación de formas cuadráticas que habíamos visto. A ver, la idea en esencia es la siguiente. La función para un punto en donde el gradiente de la función sea igual a 0, para esos puntos la función en las cercanías de ese punto es más o menos la función más la sumatoria de los valores propios por t al cuadrado, en donde t al cuadrado es la componente del vector, que es la diferencia entre el punto que estoy mirando y C, ¿cierto? Escrito en términos de la nueva base. Pero esta estructura de la función es extremadamente sencilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si todos los valores propios, como lo vemos acá, son positivos, entonces en realidad lo que tenemos es la suma de t al cuadrado. Y la suma de t al cuadrado, la suma de cuadrados, y la suma de cuadrados necesariamente es mayor o igual que 0, y solamente es 0 en el origen. Es decir, en este caso sería en f de c. Entonces necesariamente tendría que ser un mínimo local. Si los valores propios son negativos, entonces estamos en la situación en donde este término siempre va a ser negativo y entonces el punto va a ser un máximo local. Un punto crítico que no es extremo local se dice que es un punto de silla. Si los valores propios son distintos de ceros y hay de diferentes signos, entonces el punto es un punto de silla. Claro, ¿por qué? Porque tenemos esta estructura. En una dirección apropiada, esto se va a comportar en una dirección como lambda i por t al cuadrado con lambda i positivo. Es decir, vamos a tener un mínimo local, pues un mínimo en esa dirección. Pero si hay un lambda sub i en negativo, entonces en esa dirección vamos a tener el valor de la función menos una constante por t al cuadrado, entonces va a ser un máximo local. Entonces, en unas direcciones va a ser un mínimo y en otras direcciones va a ser un máximo. Por lo tanto, va a ser un punto de silla. Ya vamos a explicar gráficamente por qué los llamamos puntos de silla y a qué nos estamos refiriendo. Para eso es bastante útil tener un script de GeoGebra como lo vamos a comentar ahora. Sin embargo, déjenme terminar un detalle técnico para determinar fácilmente si uno tiene los valores propios, todos positivos, todos negativos o diferentes signos. Para eso hay un criterio que se llama criterio del Silvestre,
que ayuda a determinar los signos de los valores propios de una matriz simétrica. Si ustedes tienen una matriz simétrica, uno lo que hace es mirar la matriz de las primeras filas y las primeras columnas de la matriz, la parte superior izquierda de la matriz, de K filas y K columnas, y va mirando el determinante de esas matrices. Entonces, por ejemplo, en una matriz de 2 por 2 vamos a mirar el determinante de A, de la matriz de 1 por 1 y el determinante de la matriz de 2 por 2. Si tuviéramos de 3, miraríamos el determinante de la matriz de 1 por 1, de 2 por 2 y de 3 por 3, así sucesivamente. Si el determinante de todas esas matrices son mayores que 0, entonces todos los valores propios son positivos de la matriz. Si menos 1 a la K, es decir, voy alternando, empiezo con negativo, luego paso a positivo, el determinante de la matriz, luego negativo, luego positivo, etcétera, etcétera. Si todos esos valores resultan ser mayores que 0, entonces todos los valores propios son negativos. Y si no se cumple alguna de las dos condiciones, hay valores propios de signos distintos. Entonces, por ejemplo, en el caso de una matriz de 2 por 2, si la matriz es no singular, pues quiere decir que el determinante es distinto de 0. El criterio de Silvestre para una matriz de estas de 2 por 2, ¿qué se vuelve? Se vuelve que las submatrices tengan todos los determinantes positivos, es decir, el determinante de A sería positivo y AC menos B al cuadrado positivo. Entonces, en ese caso, los valores propios, los dos valores propios tienen que ser positivos. Ahora, menos 1 por el determinante de esto, es decir, es positivo, es decir, que A sea negativo. Y el determinante de esto por menos 1 al cuadrado, que es 1, es positivo, entonces los valores propios son negativos. Y si no se cumple alguna de estas dos, pues entonces los valores propios son de signos distintos, y el caso de que no se cumple alguna, cualquiera de estas dos, pues es exactamente que el determinante sea negativo. Ese criterio nos ayuda fácilmente a determinar si los valores propios son negativos o positivos. Esto es importante porque en realidad uno no tiene que ponerse en el trabajo de encontrar los valores propios. Es importante entender por qué la metodología que estamos explicando va a funcionar, y con un script de GeoGebra es mi propósito explicarles qué es lo que está pasando. Pero a la hora de aplicaciones ya sabemos qué fue lo que dijimos, cuál es el criterio, y ya solamente se vuelve cuestión de cálculo y entendemos por qué es que funciona o por qué es que no funciona. Entonces, la idea se puede explicar a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función. En esta función, el gradiente de la función en 0, 0, pues el gradiente en XY es esta cosa, y si lo igualamos a 0, 0 para ver cuáles son los puntos críticos, nos da que el único punto es X igual a Y igual a 0. En este caso, las derivadas, la matriz hessiana, la matriz de derivadas parciales es esta matriz. Observen una cosa, la matriz de derivadas parciales, inclusive para todo punto distinto de 0, 0, siempre es esto, pues acá es sencillamente, acá está la derivada con respecto a X, si yo derivo otra vez con respecto a X me da 2, si yo derivo con respecto a Y me da menos 1, que es esta de acá, y así sucesivamente encontramos todos los valores de las derivadas parciales. Observen que estas derivadas parciales, esta matriz de derivadas parciales, inclusive, este es un caso particular de lo que ocurre en general, pero no importa cuál sea el punto, esas derivadas parciales de la matriz de segundas derivadas siempre es la misma. Esto ocurre solo en este caso. En general no ocurre. En general, la matriz de derivadas, de segundas derivadas, es una matriz que va a depender de cada punto. Aquí no. Acá siempre es la misma. Bueno, si uno mira esta matriz y uno calcula los valores propios resultan ser 3 y 1. Pueden revisar sus conceptos de álgebra lineal y ver cómo calculamos los valores propios de esta matriz. Sin embargo, si uno utiliza el criterio de Silvestre, es extremadamente sencillo por lo menos ver el signo, ver si tienen el mismo signo o no, porque uno lo que mira es el determinante de la primera matriz de 1 por 1, que es 2, es positiva, y el determinante de la matriz de 2 por 2, que sería 4 menos 1, que es 3. Es decir, nos da 2 y nos da 3, ambos son términos positivos, por lo tanto
los valores propios, ambos de esta matriz, tienen que ser ambos positivos. No tendríamos ni siquiera que calcular los valores propios. Bueno, los vectores propios asociados a estos valores propios son, acá los calculo, es 1 sobre raíz cuadrada de 2 por menos 1, 1 y 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 1, 1. Otra observación que vale la pena hacer es la que habíamos comentado. En este caso en particular, el valor de la matriz hessiana siempre es la misma. Es decir, los valores propios de la matriz hessiana en todo punto siempre van a ser positivos. Es una observación que vale la pena que ustedes observen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Esto está diciendo que si yo tengo el punto 0, 0, que es el único punto crítico, entonces ese punto es un mínimo local, cerca a 0, 0. ¿Por qué? De lo que habíamos visto de la representación de de formas cuadráticas arbitrarias, acá tendríamos que la función cerca del punto 0, 0, necesariamente cuando se escribe en términos de la nueva base o de los nuevos vectores que son los vectores propios asociados a los valores propios 3 y 1, si yo escribo cualquier vector en forma de esa base, la estructura de la función es muy sencilla y por lo tanto acá va a ser obvio que necesariamente el punto 0, 0 tiene que ser un mínimo. ¿Por qué? Porque es una suma de cuadrados. Bueno, entonces veamos gráficamente qué quiere decir todo esto. Parece muy complicado, pero en realidad el concepto es muy sencillo. La idea es, miramos la función y miramos la matriz de segundas derivadas, la matriz hessiana, y la evaluamos en el punto. En este caso, el único punto crítico es el punto 0, 0, y ahora vamos a mirar la función en el punto 0, 0 y vamos a ver cómo se comporta. La función se comporta en esencia como la suma de esos términos cuadráticos por las componentes de las segundas derivadas de la matriz hessiana. Resulta que toda esa estructura se puede descomponer gracias a la representación de formas cuadráticas, escogiendo para cualquier punto, escogiendo los dos vectores que son los vectores propios asociados a los valores propios de la matriz hessiana. La función, cuando se escribe en términos de esos vectores, resulta ser 3s al cuadrado más t al cuadrado. Dicho de otra forma, cuando uno tiene esta gráfica, y acá tiene la gráfica de la función, lo que está diciendo es, mire, coja los vectores que son los vectores propios asociados a los valores propios de la matriz hessiana. Acá tengo el dibujo, acá tengo dos vectores. Son perpendiculares, tienen norma 1. Cada uno de estos corresponde al vector propio de un valor propio distinto. En este caso, el valor propio es el valor propio 3 y el otro es el valor propio 1. Entonces, este es el vector propio asociado al valor propio 3 y este es el vector propio asociado al valor propio 1. Todo lo que dijimos, en realidad lo que está diciendo es que la función que tenemos original puede ser representada de forma que cuando nos vamos en las direcciones de los dos vectores propios, la estructura de la función es extremadamente sencilla. En la dirección de cada vector propio se vuelve una función cuadrática. Eso es todo, acá lo podemos ver. Miren, en la dirección de esta función, de este vector propio, y si hacemos el corte de la gráfica a lo largo del plano, que contiene al vector propio, la estructura de la función es 3s al cuadrado, es decir, esta en esencia es la parábola 3s al cuadrado. Y en esta otra dirección, la parábola es la parábola t al cuadrado. Eso es todo lo que está diciendo, es decir, que si escogemos las direcciones de forma correcta, la estructura de la función es extremadamente sencilla. Es decir, se vuelve esta parábola en esta dirección y esta parábola en esta dirección. Y teniendo la estructura de la función de esa forma, es extremadamente sencillo decir, claro, la función
tiene que tener un mínimo local en ese punto. Aquí, por ejemplo, en este script de GeoGebra, vemos qué le pasa a diferentes funciones cuadráticas cuando tratamos de utilizar esa representación de formas cuadráticas para reescribir la función. Entonces, en estas funciones, por ejemplo, 0, 0 siempre va a ser un valor de la función, es decir, el valor en 0, 0 va a ser 0, es decir, siempre va a pasar por el origen. Y lo que estamos viendo, entonces, por ejemplo, en este caso, ilustra qué es lo que pasa. Cogemos los valores propios de la matriz hessiana, que en este caso acá van a ser 308 y 01133, y miramos los vectores propios asociados. Y esos dos vectores nos producen dos direcciones. Cuando uno hace el corte a lo largo de la gráfica, a lo largo de un plano, en la dirección de un vector, nos da esta gráfica. Y cuando hace el corte a lo largo del otro vector, nos da esta gráfica. Esta correspondería a la función 3.08s cuadrado y esta otra correspondería a la función 0.11339. Entonces, bajo ciertas condiciones de la función, entonces la función se vuelve cambiando los ejes de coordenada a que sean los vectores asociados a los valores propios, se nos vuelven, miren, estas funciones de acá. Cuando cambiamos estos dos vectores, cualquier vector en el plano va a tener una representación en términos de estos dos vectores, que es la que tenemos acá, es el S y el T que tenemos aquí, y para cualquier punto en términos, cuando se escribe con ayuda de estos dos vectores y se representa en esta nueva base, va a tener esta estructura, y la estructura de la función con respecto a esa base se vuelve muy sencilla, se vuelve esta. Entonces, acá podemos ver, cuando rotamos la gráfica, entonces nos queda que la función se vuelve esta que tenemos acá y tiene una estructura muy simple. En este caso, pues sería muy fácil identificar que tenemos un mínimo local. Si uno cambia un poquitico esos parámetros, obviamente la función cambia, por ejemplo, y acá tenemos el caso de un punto de silla. Entonces, de nuevo, vemos los dos vectores asociados a estos valores propios que tiene la matriz. Va a haber un valor propio positivo y un valor propio negativo, y cuando uno mira a lo largo de las direcciones definidas por esos vectores propios, las funciones que obtiene cuando hace el corte a lo largo de planos que contienen cada uno de esos vectores, obtendría esta función de acá, que es como una parábola inversa mirando hacia abajo, que corresponde al menos 3.45t al cuadrado, y en la otra dirección, en la dirección del otro vector propio, obtiene esta función que vemos acá, que es 0.75297. Entonces, en realidad lo único que uno está haciendo es dada la función, por lo menos la parte cuadrática de la función, uno lo que está haciendo es definir dos direcciones, que son las direcciones asociadas a los valores propios de la matriz hessiana, en términos de las cuales la representación de la función con ayuda de esas dos direcciones se vuelve extremadamente sencilla, se vuelve esta. Y eso nos está diciendo, mire, en una dirección la función se comporta como 0.75s al cuadrado y en otra dirección se comporta como menos 3.45t al cuadrado. La razón de que se llamen puntos de silla es precisamente porque el dibujo se parece a una silla de montar. En una dirección tenemos un mínimo y en otra dirección tenemos un máximo. Es decir, en realidad el punto no es ni mínimo local ni mínimo global. A estos puntos se les llama punto de silla. Y eso es lo que estamos haciendo. Si quieren, cambiemos otro poquitico más los parámetros. Volvemos al caso de tener un mínimo global y de nuevo tenemos lo mismo de antes.
los dos valores propios, los dos vectores propios, acá se pueden ver, y lo que estamos haciendo es, cuando fijamos la base de vectores propios y escribimos la función, cambiando a que estos sean nuestros nuevos ejes, la estructura de la función se vuelve extremadamente sencilla. Se vuelve esta. Se vuelve una constante positiva hacia el cuadrado más otra constante positiva hacia el cuadrado. Y eso claramente va a ser un mínimo global. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces esa es la idea de la prueba para tratar de ver si un punto es un mínimo local o un máximo local. De nuevo, la idea general era ¿cuál? Teníamos la función y escribíamos la función con ayuda de del teorema de Taylor como ese polinomio cuadrático más un término de error. Ese término de error va a ser despreciable y en aquellos puntos en donde el gradiente sea igual a 0, que van a ser los puntos críticos, la estructura de la función, por lo menos cercano al punto, se vuelve igual a esa forma cuadrática. Pero resulta que la forma cuadrática se puede analizar de forma que, si miramos los valores propios y los vectores propios asociados a esos valores propios, uno lo que está haciendo es escoger direcciones en torno a las cuales la estructura de la función con respecto a esas direcciones se vuelve extremadamente sencilla de estudiar. Y con ayuda de esos valores propios, entonces, si todos los valores propios son positivos, es claro que en cada dirección la función va a ser un mínimo y globalmente va a ser una suma de unas constantes por las variables al cuadrado, por lo tanto, localmente ese punto va a ser un mínimo local. Lo mismo pasa con un máximo local y si los valores propios, algunos son positivos y algunos son negativos, lo que está ocurriendo es que en algunas direcciones que me estoy yendo, que es en las direcciones de los vectores propios asociados a los valores propios positivos, la función va a ser un mínimo global, un mínimo local, y en las direcciones en donde los valores propios son negativos, cuando se hace el corte en esa dirección, la parábola tiene una estructura de cuadrática mirando hacia abajo y por lo tanto el mínimo, ese punto, por lo menos en esa dirección, sería un máximo local y por lo tanto si tenemos unos que se comportan en una dirección teniendo un punto de mínimo local y otros que se comportan en otra dirección teniendo un máximo local, el punto sería un punto de silla. Esa es toda la idea de qué es lo que uno hace cuando trata de caracterizar aquellos extremos locales utilizando los valores propios y los vectores propios de la matriz hessiana. Bueno, ahora vamos a revisar el otro caso en donde podemos encontrar extremos de la función, por lo menos extremos locales y en realidad extremos globales. Si la función, recordemos lo que pasaba en una variable, si uno tenía una función en una variable y la función era cóncava hacia arriba y solamente había un punto crítico, había un teorema que nos decía ese punto crítico tiene que ser un mínimo global de la función. Resulta que lo mismo pasa en varias variables. Sí, obviamente hay que hacer la definición de qué quiere decir que una función sea cóncava hacia arriba para varias variables. Vamos a tener que hacer una definición adicional de qué es un conjunto convexo, pero dadas las nociones correctas, volvemos en esencia a lo mismo que teníamos en una variable. Bueno, entonces empecemos revisando algunos conceptos topológicos básicos. ¿Qué es convexidad? Vamos a decir que un conjunto es convexo, ¿sí? Siempre que yo tengo dos puntos dentro del conjunto, la línea que une los dos puntos está contenida en el conjunto. Entonces, por ejemplo, en nuestro dibujo, el dibujo representado por el literal A no es un conjunto convexo porque si yo escojo los puntos U y B y cojo el segmento de recta que va entre U y B, hay pedazos del segmento de recta que se salen del conjunto. Sin embargo, para la figura del numeral B, no importa cuál sea los dos puntos que yo escoja dentro de la figura, el segmento de recta que los une siempre va a estar contenido dentro de la figura. Ese es un conjunto convexo. Matemáticamente,
es que si yo cojo cualquier dos vectores en el conjunto, el segmento de recta está completamente incluido en D y el segmento de recta matemáticamente se escribe como la ecuación S veces el vector U más 1 menos S veces el vector B para S cualquier número entre 0 y 1. Entonces, como habíamos comentado, la figura del ítem B es convexa, la figura del ítem A no es. Ejemplos de conjuntos convexos. RD es un conjunto convexo, el conjunto de vectores con coordenadas no negativas es un conjunto convexo, por ejemplo. De hecho, si uno tiene conjuntos convexos, la intersección de conjuntos convexos le vuelve a dar convexa. Bueno, entonces vamos a revisar el teorema que es el equivalente en varias variables al teorema que teníamos en una variable que nos decía que si estábamos en un intervalo abierto y la función era cóncava hacia arriba, necesariamente todo punto crítico era un mínimo global de la función. Aquí pasa algo similar, obviamente con los cambios de definiciones que hay que hacer. El teorema lo que dice es que si f es una función con segundas derivadas parciales continuas y estamos en un dominio que es un conjunto abierto convexo, es decir, el intervalo abierto en una variable se cambia acá por un conjunto abierto convexo. Y que antes se pedía que las segundas derivadas tuvieran cierta propiedad, acá se va a pedir que la matriz de segundas derivadas tenga cierta propiedad. ¿Cuál va a ser esa propiedad? La propiedad va a ser la siguiente: si para todo valor C los valores propios de la matriz hessiana, la matriz de segundas derivadas, son positivos, esa condición va a ser el equivalente en una variable a que la segunda derivada sea positiva. Si eso ocurre, entonces cualquier punto crítico es un mínimo global. Lo mismo que pasaba en una variable. Si uno tenía una función y tenía un punto crítico y la segunda derivada siempre era positiva, entonces necesariamente ese punto crítico era un mínimo global de la función. Acá también va a ser lo mismo con los cambios que hay que hacer para varias variables. ¿Cuáles van a ser? En lugar de mirar que la segunda derivada sea positiva, vamos a pedir que todos los valores propios de la segunda derivada sean positivos. Y la condición de antes sigue siendo la misma, que tengamos un punto C que sea un punto crítico. La consecuencia es la misma. El punto crítico es necesariamente un mínimo global de la función. Lo mismo vale cuando cambia que los valores propios sean todos positivos con que todos los valores propios sean negativos, y en ese caso la conclusión es que el punto crítico es un máximo global. Y de nuevo hay una analogía con una variable. Si el equivalente a que todos los valores propios sean negativos, quiere decir que la segunda derivada es negativa, y si la segunda derivada es negativa, el punto es un mínimo global de la función. Todo punto crítico es un mínimo global. ¿Cuál es la idea de la prueba? La idea de la prueba es, primero uno define lo que es una función estrictamente convexa. La idea es la misma de una variable. En una variable, una función era convexa si todo segmento entre dos puntos estaba por encima de la gráfica de la función. En varias variables hacemos exactamente la misma definición. La idea es el valor de la función en Sx más 1 menos Sy sea mayor o igual que el valor de f en Sx más f de 1 menos Sy. Esto lo que está diciendo, este lado de acá está dando el valor de la función en cualquier punto intermedio del segmento, y este lo que está dando es el valor de la función, lo que está en el lado derecho, está dando el valor de la función a lo largo de la línea que va entre x y y de la gráfica de la función. ¿Sí? No en cualquier posible dirección, sino únicamente me voy en x y y, hago el corte con el plano paralelo, digamos en este caso al eje z, y miro la gráfica de esa función, y lo que estoy pidiendo es que la línea que une los dos puntos está por encima de la gráfica de la función. Eso en el caso obviamente que se puede hacer la gráfica, y si no se puede hacer la gráfica, pues la definición se hace de forma abstracta.
Es posible mostrar que cualquier función con segundas derivadas continuas y con matriz hessiana de valores propios positivos es una función convexa, igual que una variable. Si uno tenía una función y una variable, uno podía mostrar que toda función que tuviera segundas derivadas, si la segunda derivada era positiva, necesariamente la función era cóncava hacia arriba. Eso era posible mostrarlo en una variable. En varias variables es también posible demostrar que cualquier función en donde todos los valores propios de la matriz hessiana sean positivos, necesariamente tiene que ser una función convexa, cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la idea de la prueba en general? Asumimos que una función tiene segundas derivadas con valores propios positivos en todo punto. Entonces, uno prueba que una función con esas características necesariamente tiene que ser una función cóncava hacia arriba. Y luego uno prueba que cualquier función cóncava hacia arriba tiene a lo sumo un único punto, un único mínimo local, si llega a haber un punto crítico. Pues si hay un mínimo local, ese mínimo local tiene que ser un mínimo global y por lo tanto todo punto crítico debería ser un mínimo global de la función. Esa es la idea de la prueba. Hay dos versiones en realidad de este teorema. Uno, cuando los valores propios son todos positivos y en ese caso tenemos un mínimo global, y otra cuando todos los valores propios son negativos y en ese caso tenemos un máximo global. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la misma función de antes, pero ahora nuestro problema es tratar de ver los extremos globales de la función. En nuestro ejemplo anterior solamente habíamos visto el punto 0, 0 y habíamos visto si el punto 0, 0 era un mínimo o un máximo global, local, pero en ningún momento decidimos si el punto era un máximo o mínimo global. Con ayuda del teorema que acabamos de ver, podemos ver que en efecto es un mínimo global, el punto 0, 0, el punto crítico 0, 0. La idea es la siguiente, tenemos la función, esta es la función de acá, x cuadrado menos xy más y al cuadrado. Miramos el gradiente y miramos todos los puntos que son críticos, es decir, en donde el gradiente es igual a 0. Eso nos dan dos ecuaciones, 2x menos y igual a 0 y 2y menos x igual a 0. Cuando uno resuelve esas dos ecuaciones, le da que la única posible solución es x igual a y igual a 0. Eso nos está diciendo solamente hay un punto crítico de la función, eso no nos está diciendo nada más. Sin embargo, miramos la matriz de segundas derivadas. De nuevo, la matriz de segundas derivadas para cualquier punto es esta. Es fácil verlo. Por ejemplo, si ustedes miran la derivada con respecto a x es esta, 2x menos y. Si vuelven a derivar con respecto a x es 2. Si derivan con respecto a y es menos 1. Y lo mismo pasa con las componentes de la segunda fila de esta matriz para hacer los cálculos. Observen que siempre nos da la misma matriz. Eso por lo general no pasa. Pero en este caso en particular, independiente del x y del y, nos da la misma matriz. Para esta matriz, los valores propios son 3 y 1. Es decir, los valores propios son todos siempre positivos. Como la matriz tiene la propiedad de que sus valores propios son siempre positivos, entonces este punto, que ya habíamos visto que era un mínimo local, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es un mínimo global y además la función es cóncava hacia arriba. Con eso, entonces, terminamos un ejemplo y hemos visto los dos criterios para tratar de caracterizar cuando tenemos mínimos locales en un conjunto abierto y mínimos globales en un conjunto abierto. Para los mínimos o máximos locales de un conjunto abierto, uno lo que hace es caracterizar los extremos locales con ayuda de la representación cuadrática de la función cerca de los puntos que son puntos críticos. Esa representación le permite escribir la función de forma muy sencilla, de forma que si se escogen las direcciones apropiadas, la estructura de la función es en esencia la suma de unos términos cuadráticos y por lo tanto caracterizar el comportamiento de la función en un punto se vuelve muy simple y entonces es fácil determinar si un punto es un mínimo local, un máximo local o un punto de silla. Cuando la función está definida en un conjunto abierto convexo,
Y además podemos decir que la función satisface la propiedad de que su matriz hessiana tiene todos los valores propios del mismo signo. Es posible decir si un punto crítico es un máximo global o un mínimo global. Ese fue en resumen lo que hicimos en la clase de hoy. Hicimos algunos ejemplos y estudiamos pues la caracterización de extremos locales y de extremos globales en conjuntos abiertos de funciones. Por último, les recuerdo revisar el material que está incluido en el curso, hacer los ejercicios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.